Qué bueno es cuando llegamos a la iglesia, a un sitio, ¿no? Y nos sentimos queridos. Cada abrazo que nos dan, cada pregunta de, oye, ¿cómo te ha ido la semana? ¿Qué tal? Nos hace sentirnos queridos, nos hace sentirnos valorados, respetados. Sentir que alguien se preocupa por nosotros, sentir que le importamos a alguien. Pero aún más bonito, eso de llegar a la iglesia es sentir el calor humano, sentir ese amor, esa fraternidad que hay los unos con los otros. Yo cada vez que entro por esas puertas y cada vez que me veo con alguno de vosotros durante la semana o cuando hablo, sinceramente, tengo que decirlo, me siento así y doy gracias a Dios por cada momento que Él permite. Pero ¿sabes qué? Déjame abrirte un segundito mi corazón antes de adentrarnos en la palabra. No siempre ha sido así. No siempre he sentido ese cariño, ¿no? ese amor, ese respeto, esa valoración. Y déjame contarte, quiero irme un poquito a mi pasado. Y era yo pequeño, no sé qué curso, qué edad tendría, sé que estaba en primaria, en la EGB, que eso ya no existe. Y me acuerdo que un día estábamos en clase y no sé por qué la profesora empezó a preguntar qué queríamos ser de mayor. Iba preguntando, oye, ¿tú qué quieres ser de mayor? Sé que éramos muy pequeños porque las contestaciones eran, pues yo futbolista, pues yo astronauta, pues yo científico, pues yo... Eran cosas que a día de hoy no elegiríamos, ¿no? Y cuando iba la profesora iba señalando, cuando ya iba a pasar, iba a cambiar de tema, a mí no me había preguntado. Y yo levanté mi mano y le dije, maestra, que a mí no me ha preguntado. Y me dijo, ya Paguillo, porque tú lo que vas a hacer es cartonero profesional. Tú para lo que vas a valer va a ser para recoger cartones. Tendría, no sé, era pequeño. Y así empezó todo. Así empezó todo. Ahora entenderéis muchas de mis taritas, ¿no? Años más tarde, cuando ya estaba en el instituto, ya había empezado a apuntar maneras. Es verdad que yo era revoltoso, era inquieto, era nervioso, que yo era el típico de mamá, me han expulsado del colegio o del instituto porque me tienen manía. Yo era de eso. Pero yo me lo curraba, ahí, a pico y pala. Pero sí es verdad que otro día, yo no sé ahora ya si esto sigue funcionando así, pero antiguamente si tú ibas a estudiar una carrera o un ciclo superior, tenías que elegir un tipo determinado de bachillerato para que te fuese ayudando. E inclusive en cuarto de eso tenías que elegir algunas optativas para empezar. No sé si eso sigue así o no. Pues estábamos en tercero de la ESO, los últimos días, y yo, como buen alumno, ese día me había dado la picada de entrar a clase, pero me senté como siempre atrás, yo, imagínate, ¿no? Con mi gorrita, con todos los avíos, ¿no? Y el profesor iba pasando lista y según iba pasando lista, iba preguntando, ¿qué quieres estudiar? Para él ir aconsejándote las optativas para cuarto y luego elegir el bachillerato. Este profesor, cuando llega mi turno, saltó al siguiente. Y yo ya no levanté mi manita, yo estaba así esparragado en la silla. ¡Maestro! ¿Qué me has hartado? Y me dice el profesor así, me mira, me dice, Paquillo, tú con suerte a ver si llegas vivo a los 20 años. Es por la gracia de Dios que estoy vivo y que no recojo cartones. Por eso te quiero decir, ¿por qué empiezo con esto? Porque no siempre he sentido que alguien apostaba por mí. Solamente cuando llego a los pies de Cristo, noto que valgo la pena, a pesar de mis fallos, de mis errores, de mis cosas, pero me siento valioso para alguien. Y es cuando yo siento esa palabra en mi vida, sígueme. Alguien que entendió perfectamente esto y nos adentramos juntos en la palabra es Pedro. El Señor tenía 12 discípulos, ya sabemos, había mucha gente que le seguía, pero quiero hablarte, hermano, en este día de Pedro. Pedro tenía su carácter, Pedro tenía su forma, pero Pedro comprendió y su vida cambió perfectamente cuando esas palabras sonaron en su mente y fue lo que transformó su corazón. Y esto es lo que yo quiero compartir en esta mañana.
Pero antes de empezar y adentrarnos, tenemos que poner en concepto qué era lo que era la enseñanza judía. Mira, la enseñanza judía tenía uno de los mejores sistemas educativos de la época. Esto se diferenciaba, tenía 3 etapas, ¿vale? Que las vamos a ver rápidamente. La primera etapa, ¿puedes ponerme la diapositiva, Ángel, por favor? La primera etapa, yo lo voy a ir diciendo, ¿vale? Ustedes lo he escrito, pero porque ustedes no sabéis judío. Yo, que sé judío, no me hace falta. El Bet Sefer. Esta era la primera etapa para los niños judíos. Empezaba desde los 5 años hasta los 10, ¿vale? Era la única etapa de enseñanza que era totalmente obligatoria. Y aparte de matemática, aritmética, lógica, historia, lengua, aprender a leer y a escribir, aparte de todas estas cosas, los judíos empezaban a aprender siendo niños lo que era la Torá, el libro de la ley, lo que nosotros conocemos por el Antiguo Testamento. Hay veces que nos cuesta aprender de memoria el versículo del día, que sí, sobre todo si tiene muchas palabras complicadas, si tiene muchos renglones, sí, a mí me ha costado, a pesar de que mi padre hacía mucho hincapié, pero me costaba. Pues mira, la enseñanza en Bet Sefer obligaba a aprender, memorizar, transcribir y cantar todo el Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Como ya sabemos, los 5 primeros libros. De memoria. A mí me dice que yo tengo, y ya no paso. Ya yo levanto la mano y digo, maestro, los 3 partes y a mi casa expulsado. De memoria, el Bet Sefer. La enseñanza, este sistema estaba diseñado solo y exclusivamente para promover a los más cualificados, a los mejores, y por lo tanto ir eliminando de la ecuación a los que no valían. Si tú terminabas a los 10 años el Bet Sefer y el profesor entendía que tú no valías para seguir estudiando, tenías que irte con 10 años a aprender el oficio familiar. Si tu padre era carpintero, carpintería; si era pescador, a pescar; si era comerciante, a vender, y así. Solo los mejores pasaban al segundo. ¿Puedes ponerlo, por favor? El segundo es Bet Talmud. Lo he puesto así, Bet Talmud, para ver si estáis atentos. Es Bet Talmud. El Bet Talmud era desde los 10 hasta los 15 años de edad. Y si pensabais que era complicado aprenderse de memoria lo que es el Pentateuco, ahora vas a flipar. Porque ya aquí quitamos las matemáticas, quitamos lógica, quitamos historia, quitamos todo. Y nos centramos solo y exclusivamente en todo el Antiguo Testamento. Libros históricos, salmos, proverbios, todo. De memoria, de adelante a atrás, de arriba a abajo, de derecha a izquierda. Todo de memoria. ¿Por qué? Porque solo querían quedarse con los mejores. Si tú no valías, terminabas a los 15 años, tú no valías, ¿qué es lo que tenías que hacer? Te ibas a aprender el oficio familiar. Si eras carpintero, pescador, comerciante, lo que fuese. Y solo los mejores de los mejores pasarían a la tercera etapa. ¿La puedes poner, por favor? El Bet Midrash. El Bet Midrash era desde los 15 hasta los 30. Aquí los niños, hasta entonces, en los otros 2, estudiaban en la sinagoga local. Ahora ya aquí los niños ya no estudiarían en la sinagoga local. Los niños ya se iban fuera. De hecho, salían de sus hogares. Se iban. Iban a tomar la decisión, una de las decisiones más importantes de su vida. El niño tendría que escoger a un rabino. En la región, en la zona, había distintos rabinos. Los rabinos eran las personas más importantes y exclusivas en la sociedad. Eran unas personas que estaban en el top. Y que una familia tuviese uno de sus hijos, hubiese pasado el Bet Sefer, hubiese pasado el Bet Talmud y entrase en el Bet Midrash, era lo mejor que le podía pasar a una familia en esa época, porque su hijo era uno de los mejores, era uno de los cualificados. ¿Qué es lo que pasa? En el Bet Midrash, este niño, este joven, que ya con 15 años ya son adultos, busca a un rabino, y como en toda esta vida había rabinos más conocidos, rabinos menos conocidos, más importantes, menos importantes.
más duros, más exigentes, y menos duros y menos exigentes. El alumno, dependiendo de las cualidades y de la persona y el conocimiento que tenía que saber a qué rabino tenía que elegir. Porque este rabino llegaría y le hacía un pequeño examen. Por ejemplo, cuántas veces sale una palabra en un texto, le hacía preguntas para que interpretase lo que era la Torá. No era fácil que un rabino te aceptase, porque ellos tenían una vara de medir muy exigente y no querían manchar su nombre. Entonces, si él veía que tú tenías potencial y que tú valías, te decía la palabra más importante que escucharía un alumno y que cambiaría su vida. El rabino le decía, sígueme. ¿Puedes ponerlo otra vez? Sígueme. Yo quiero que te quedes con esta palabra, sígueme, porque es la palabra que a muchos nos ha cambiado nuestra vida. El rabino, cuando decía esta palabra, sígueme, le estaba diciendo a su alumno, ya no eres mi alumno, ya eres mi discípulo, y sígueme significa que yo creo que tú puedes ser como yo. Las cosas que yo hago, yo creo que tú las puedes hacer. Estaba viendo un potencial en ti. Era la palabra más importante que un rabino podía decirle a un alumno, porque cambiaría totalmente su vida. De hecho, mira, cuando los alumnos pasaban a ser los discípulos, se reunían antes de irse porque ya seguían al rabino. Donde fuera el rabino, iba el discípulo. Ya no estudiaban en un sitio, ya iban aprendiendo. Si el rabino iba andando y se paraba y veía un manzano, pues todos los discípulos iban y se paraban y miraban el manzano. ¿Porque el discípulo quería ver el manzano? No, porque lo estaba haciendo su rabino y querían aprender todo de él. Los familiares cogían a sus hijos antes de que se fuesen con el rabino y le hacían una oración, y el padre de familia le decía que el polvo de los pies de tu rabino se impregnen en el sudor de tu piel. Eso se llamaba llevar el yugo de tu rabino. O sea, hijo mío, estate tan cerca, pégate tanto a él que aprendas todo de él. Estos discípulos llegaban a ser, entenderme la expresión, obsesionados por su rabino, porque querían aprender todo de él, a hablar como él, a gestionar las cosas como él, a interpretar como él, lo querían aprender todo. ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya nos adentramos en la Escritura y me gustaría que fuésemos al Evangelio de Lucas, porque, como te he dicho, quiero hablarte de Pedro. Pedro, ¿qué es lo que era? Pescador, ¿verdad? Por lo tanto, ¿Pedro era uno de los cualificados? No. ¿Pedro era uno de los mejores, de los que habían pasado la nota de corte? No. En el 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vino y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentando enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad las redes para pescar. En el 5 dice, respondiendo Simón, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mira, un hombre que hasta él no conocía apenas de lo que le había hablado su hermano, le estaba diciendo a él que era pescador, cómo tenía que hacer su oficio. Yo me imagino que Pedro, con el temperamento que tendría, aquí lo pone suavecito, nosotros lo entendemos suavecito, pero la escena habría que verla. O sea, yo estoy toda la noche pescando, no pesco nada, y ante mi frustración, mi preocupación, mi mosqueo, mi cansancio, viene una persona que no conozco de nada y me dice, escúchame, tira otra vez para adentro y hazlo, a mí me sentaría mal. Pero sin embargo, Pedro dice, toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre volveré a echar la red. Dice, y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Entonces hicieron reñas a los compañeros que estaban en las otras barcas. Ya sabemos la historia. Aquí Pedro se da cuenta realmente quién
es ese que le ha dicho, echa la red. Cuando está en el 10, en el 5:10, dice, asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús le dijo a Simón, no temas, porque le dio temor, ¿no?, cuando vio el milagro. Le dice, ven. Ahí en Marcos le dice, ven. En este evangelio le dice, no temas, desde ahora quiero que te quedes con esto. Serás pescador de hombres. Y en el evangelio de Marcos dice, ven y te haré pescador de hombres. Quiero que te quedes con esto, porque no todo en la vida de Pedro fue jiji, jaja, uy, qué bien, hoy soy pescador de hombres. No, todo no fue así. Pedro tuvo sus más y sus menos. Fue un proceso, fue un tiempo donde él tuvo que asimilar muchas cosas. Muchos cambios vinieron a su vida. Pero él reconocía la figura de aquel que le había dicho, sígueme. Si nos vamos al Evangelio rápidamente de Mateo, dice en Mateo 14:23, dice, despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Hay otra versión que dice, no temáis, soy yo. En el 28 dice, entonces respondió Pedro y le dijo, ojo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro se estaba acordando en este momento de que esa misma persona que estaba andando sobre las aguas, en un momento le dijo, sígueme. Y sígueme hemos dicho que decía, lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Señor, si eres tú, dime que yo vaya. Y una vez más le dice el Señor, ven. Mira, Pedro podía haber tomado la decisión exactamente igual que sus otros compañeros. Hubieron 11 discípulos que se quedaron en la barca, temiendo y siendo espectadores. Pero Pedro se quitó las sandalias y arriesgó. ¿Por qué? Porque él entendió la potencia que tiene esa frase en su vida. Él dijo, yo ya no voy a ser un pescador normal. A mí me ha dicho este hombre que yo voy a ser un pescador de hombres. Y si ese hombre está andando sobre las aguas, yo lo voy a hacer. Pedro empezó a sentir el cosquilleo de las burbujitas, de las olas en sus pies. Y su mirada puesta en él. Este mensaje, esta palabra la hemos escuchado en distintos mensajes acerca de la falta de fe, del temor y tal. Pero yo quiero verlo de una manera un poquito diferente y permitirme que lo veamos juntos. Porque Pedro estaba acercándose, su mirada estaba puesta en él, había una situación difícil, una situación adversa, y a pesar de eso, él toma la iniciativa porque creyó a ese hombre. Dice, descendió Pedro de la barca y andó sobre las aguas para ir a Jesús. En un momento, en un despiste, en un segundo, pasó algo inesperado, porque le dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces, Señor, sálvame. Pero mira, al momento dice, no dice que Jesús estaba lejos, no dice que Jesús tuvo que salir corriendo, no. Dice que al momento extendió la mano. O sea, estaba ahí al lado, no estaba afuera. Yo no sé cuántos, ¿cómo se dice esto? Pasos, parezco inglés, ¿te das cuenta? ¿Cuántos pasos dio Pedro? Lo que sí sé es que Pedro arriesgó, salió de la barca y fue andando hacia donde estaba Jesús. Y estaba tan cerca, que dice que asió de él. Y hasta entonces yo había visto, porque sigue diciendo las Escrituras, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿No dice eso? Yo siempre había visto esto como una regañina. Pero ahora yo empiezo a comprender que seguramente no fue una regañina.
Porque el Señor Jesús vio que los 11 estaban allí, tan tranquilos, y que Pedro arriesgó, que Pedro le creyó, que Pedro se metió en las aguas. En un momento de debilidad se hundió, pero él arriesgó porque creyó. Y entonces, yo ahora veo esas frases de una forma diferente. Yo veo al Señor Jesús sacándolo del agua, dándole un abrazo y sonriendo, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, chiquillo, si ya estabas aquí, si ya un pasito. Pero Pedro creyó, y eso fue lo que hizo el cambio con sus otros compañeros discípulos. Seguimos hablando acerca de Pedro. Pedro sigue siendo transformado, sigue habiendo un proceso en su vida. Y esto es brutal, o como dice nuestro pastor, potentísimo. Mira, cuando el Señor llama a Pedro, lo primero que hace es que le cambia el nombre, ¿sí? Le dice, ya no te llamarás Simón, desde ahora te llamarás Cefas, piedra, Pedro, ¿sí? Fuerte. Y yo imagino a Pedro llegando a su casa y diciéndole a la mujer, niña, ¿qué hay de comer? Pues mira, Simón, hay... Simón no. Pedro, guapa. Para ti hoy soy Pedro. Lo vio así como un pavo, ¿no? Sí, hinchadito, ¿no? O sea, no solamente me ha cambiado mi destino, no solamente está creyendo en mí, sino que encima ha cambiado mi nombre. Soy una nueva criatura. Pero sin embargo, el Señor le dice, Pedro, no te vengas tan arriba porque me vas a negar. Vas a caer, vas a fallar. Nosotros cuando llegamos al Evangelio somos, ¿no?, eufóricos. ¡Ah, Señor, te voy a seguir! Pero sin embargo, en el andar diario tenemos tropiezos, tenemos caídas. Hay cosas que nos hacen debilitarnos. Hay cosas que quizás nublan nuestra visión y por un momento nos desorientamos. Y esto mismo le pasó a Pedro. Pedro niega al Señor, como ya sabemos, y él se siente mal. Se siente defraudado consigo mismo, siente que le ha fallado a la persona más importante, a la persona que creía en él, a la persona que le dijo esas palabras que cambió su vida. Y yo en este caso veo a Pedro llegando a su casa y diciéndole, niña, ¿dónde están las redes? ¿Las redes para qué? Porque me voy a ir a pescar. ¿Qué te vas a pescar? Pero si tú eres un discípulo. Jesús le ha pasado eso, pero tú tranquilo, todo se va a arreglar, tú eres un discípulo, porque las mujeres las que todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar, tranquilo. No, mira, ¿sabes qué pasa? Que Jesús era una persona muy buena, una persona muy sabia. Jesús era el número 1 resucitando muertos, echando fuera demonios. Era un chef exquisito porque multiplicaba la comida y todo el mundo quedaba saciado, pero eligiendo personas no era muy bueno, porque conmigo se ha equivocado. Yo, Jonathan Paguillo Fernández, he sentido eso. Yo he sentido que el Señor me dijo en su día, sígueme, y cuando yo no veía que el cambio se generaba en mi vida y veía que tropezaba una y otra vez, sentía que conmigo el Señor se había equivocado. Yo no sé si tú te has sentido así alguna vez, pero es normal, porque es un proceso, es un cambio, y va llegando poco a poco, y entonces me voy a pescar, que es lo que sé hacer, lo que mejor sé hacer, me voy a ir a pescar. Cuando el Señor resucita, Él sale a pescar, y me gustaría que fuésemos a Juan 21. Llega Juan y nos cuenta la historia de esta forma. En Juan 21, a partir del 6, dice que está el Señor en la orilla y que toda la noche, una vez más, toda la noche estuvieron los pescadores pescando. Y una vez más no pescaron absolutamente nada. Lo mejor que yo sé hacer no ha servido esta noche para nada, porque me voy a casa con las manos vacías. Y dice que el Señor Jesús, sin ellos saberlo, está en la orilla y le dice, echad la red a la derecha.
y hallaréis. Entonces, el 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, se está hablando de Juan, le dijo a Pedro, Pedro, es el Señor. Pedro, cuando oyó esto, se ciñó la ropa y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, que no distaba de tierra sino como 200 codos, aproximadamente unos 90 metros, para que lo tengamos en cuenta. Y dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas. Y estaba haciéndole de comer. Le dice, traed los peces. Lógicamente no he traído, por razones de olores, no he traído peces. Pero imaginaos, hay una comida. El Señor sabía que habían estado toda la noche, sabía que estaban cansados, sabía que estaban hambrientos, que estaban fatigados, que estarían decepcionados. Y qué mejor que llegar a casa o llegar a un sitio y que alguien te tenga puesta una comida y te diga, siéntate, vamos a comer, vamos a reponer fuerza. Fíjate, me llama mucho la atención cuando dice en el 11, subió Simón Pedro y sacó la red llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo el pescado. Esto era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y en el 15, fíjate, cuando hubieron comido, no antes, cuando hubieron comido. Yo hablaba con una persona en esta semana, le decía, oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Esta persona había tomado su decisión y se había apartado. ¿Por qué no vuelves a la iglesia? No, tengo muchas cosas que hacer. Bueno, sí, siempre vas a tener cosas que hacer, pero vente a la iglesia. No, mira, sé que voy a volver a la iglesia, pero tengo que arreglar mi vida, tengo que arreglar mis cosas. Tengo que sentir cuándo tengo que volver. En otras palabras, me dijo, nunca va a ser el momento perfecto para que vuelvas a la iglesia. Nunca vas a sentir que es el momento perfecto para volver a la casa del Padre, porque siempre va a haber vergüenza, miedo al rechazo, al temor. Yo me imagino que Pedro, cuando se tiró de la barca, mientras iba dando brazada, iba buscando una excusa, la excusa perfecta para tratar de excusarse a aquel que le dijo, me vas a negar. Y él le dijo, no, yo no te voy a negar. Sin embargo, cuando Pedro llega, se encuentra eso, no le dice absolutamente nada, no le hace ningún comentario, tan solo cuando se dirige a él y le hace la pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Yo cuando leía esto siempre he entendido y le decía, Señor, ¿por qué Simón, hijo de Jonás? ¿Por qué ya no es Pedro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambio hay aquí? Que claro, como te ha defraudado, como te ha decepcionado, ya el trato ya no va a ser igual, ya hay algo que va a marcar. No. El Señor Jesús estaba hablándole a su amigo, no a su discípulo. Por eso le quita esa carga de momento ahora mismo innecesaria. Estaba diciendo, tú me has defraudado como discípulo, sabiendo que iba a pasar. Pero ahora yo quiero hablar contigo como amigo. Vamos a quitarnos galardones. El pastor, el apóstol, el evangelista, no, vamos a quitarnos de esto. Un tú a tú, un cara a cara. ¿Me amas? Y le dice, sí, claro, tú sabes que te amo. Le dice, apacienta a mis corderos. La segunda vez, ¿me amas? Sí, claro, claro que te amo. Claro que te amo. Cuida mis ovejas. Dice que la tercera vez que le pregunta, él se entristeció, Pedro se entristeció y le dice, ¿por qué me preguntas si te amo? Yo te habré fallado, te habré defraudado, pero no hay nadie en el mundo que te ame más que yo. Cuando venimos a
a la presencia del Padre, cuando sentimos que Dios nos está llamando, a pesar de nuestros fallos, a pesar de nuestros errores, nuestra cabeza y posiblemente nuestro corazón se llena de excusas. Señor, es que soy débil, es que el trabajo, es que las amistades, es que mi mujer, es que mi marido, es que no me ayuda, es que... Y vamos con... Pero el Señor no le estaba preguntando cuál era tu excusa, te estaba preguntando, al igual que te está preguntando a ti y a mí en esta mañana, ¿me amas? Me da igual tu fallo, me da igual de dónde venga, me da igual qué es lo que haya pasado en tu vida. La pregunta en esta mañana es sencilla, es simple, ¿me amas? Yo no sé por qué le pregunta hasta en 3 ocasiones. Siempre he pensado que como había tres negaciones, pues para igualar partido, pues 3 veces te lo que pregunto, había ya meter el dedito en la llaga. Pero nunca sabré por qué eran 3 veces, pero sí es verdad que aparece hasta 3 veces. Y cuando el Señor Jesús, ¿puede subir el equipo de alabanza? Está ahí ministrando, por favor. Cuando el Señor Jesús le dice, apacienta mis ovejas, le estaba diciendo algo muy importante entre líneas. Mira, cuando llega y es el llamado de Pedro, hay un milagro. No lo habían pescado y pescan. Y yo te llamo y te digo, sígueme. Hay fallos, hay errores, hay torpeza, hay caídas en el camino que nos hacen desorientarnos, que nos hacen defraudarnos, que nos hacen perder las fuerzas para seguir intentándolo otra vez. Pero luego hay un mismo milagro. Yo creo que es la única vez, corregidme si me equivoco, pero es la única vez que el Señor hace un milagro 2 veces exactamente igual. Le llena la red de peces. Le estaba diciendo, Pedro, a pesar de tu fallo, a pesar de tu caída, no ha cambiado nada. Hay un milagro de la red llena de peces antes y hay un milagro con la red llena de peces ahora. Quiero que sepas que yo soy el mismo Dios, el que te llamó, el que te ha dando otra oportunidad. Acéptala. Ven, come y luego hablemos. No busques excusa. No es tiempo de excusa. Es tiempo de que tan solo me respondas, ¿me amas? Señor, pero es que... ¿Me amas? Hay algo que me llama mucho la atención, aparte de la red llena de peces, y es como empieza el llamado de Pedro y cómo termina este pasaje. Al principio le dice, ven y te haré pescador de hombres. De alguna forma le estaba diciendo, sígueme, yo sé que tú puedes hacer lo que yo hago. Y fíjate cómo termina el texto. Le dice, cuando seas mayor te ceñirán y tal. Y dice, y después añadió, sígueme. No solamente le dio el milagro, no solamente le dio una forma sobrenatural para que él reconociera quién le estaba llamando, sino que una vez más sintió esas palabras fuertemente. Sígueme. Me da igual tu fallo, me da igual tus caídas, me da igual tus torpezas. Yo sé que tú puedes ser igual que yo. Eso es lo que hizo que a Pedro ya no se le recordase por la traición, sino que a Pedro se le hizo recordar porque tan solo con la sombra, a través del Espíritu Santo, sanaba enfermos, donde se convertían miles de personas. Hay potencial en ti, hay potencial en mí. Y hay alguien que cree que lo podemos hacer. ¿Sabes qué? Mira, los rabinos, como hemos empezado, eran las figuras más importantes en la sociedad. Pero un nuevo rabino ha llegado a nuestra ciudad. Este nuevo rabino no escoge a los más capacitados, no escoge a los
más cualificado. Dice la palabra en 1 Corintios que escogió a lo vil y a lo menospreciado. Presente. Un nuevo rabino llega a la ciudad y no solamente escoge a lo vil y menospreciado, sino que no busca a sus discípulos en ninguna sinagoga local, no busca a sus discípulos en ninguna iglesia. Dice que este nuevo rabino se iba adentrando en las pequeñas aldeas de pescadores, de gente humilde, de gente sencilla, de gente como tú y como yo, gente que no había apostado nadie por ello, para decirnos, sígueme. Y que nuestra vida, a través de esa palabra, a través de saber el potencial y la fuerza que tenía esa palabra, cambiase y trastornara nuestro mundo, como nosotros, en su nombre, tenemos que trastornar el mundo. Y lo tercero que me llama muchísimo la atención de Pedro y de este pasaje es que le dice, apacienta mis ovejas. Una vez más, entre líneas, le estaba diciendo, el Señor Jesús en varias ocasiones dijo, yo soy el buen pastor. Y ahora le dice, apacienta mis ovejas. Está diciendo, Pedro, yo soy el buen pastor, pero yo creo que tú puedes cuidar a mis ovejas. El Señor Jesús le estaba entregando lo más preciado que Jesús tenía, por lo que murió en esa cruz, las almas. Nos estaba entregando a ti y a mí. Era tal la confianza que adquirió en Pedro, que le dijo, cuida mis ovejas. Muchas veces nos obcecamos en querer agradar, y es bueno, claro que sí. Pero es el amor el que lo cambia todo. El Señor Jesús, yo no veo a Jesús diciendo, tengo que ir a la cruz, tengo que ir a la cruz, tengo que ir a la cruz. No, sino que Él dijo, Señor, yo no quiero ir. Pasa de mí esta copa porque yo no quiero. Pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué fue? ¿Por obligación? No. En esa cruz se clavó por amor. En estas 2 últimas semanas, Juanjo nos compartía acerca de las relaciones, de la importancia que tienen las relaciones. Y su amor es eterno, lo sabemos. Él sabe que lo vamos a fallar. En esa relación que tenemos, Él sabe cuáles son nuestras carencias, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras faltas y las que van a venir. Él lo sabe, pero su amor es eterno, su misericordia dice que es nueva cada mañana. Yo me levanto por la mañana, pongo un pie en la de esta y me pongo mi misericordia para el día de hoy. A pesar de nuestros fallos, Él sigue creyendo en nosotros. A pesar de nuestros errores, Él quiere tener una relación con nosotros. Como se decía esta semana, Él quiere tener una comunión con nosotros. A través de su perdón, a través de su gracia, es por la que existe esa relación igual a comunión. Hermano, yo quiero terminar en esta mañana y me gustaría que, mira, no es el momento de rendir cuentas. Cuando se bajaron de la barca, decepcionados porque no habían pescado, cansados, no fue el momento de rendir cuentas. Fue el momento de venir y de disfrutar de la comida que Él había preparado. En esta mañana, Dios nos está diciendo, iglesia, ya hablaremos, pero ahora es el momento de que vengas y comas. Sé que estás cansado, sé que estás hambriento, sé que estás cargado,
sentémonos a comer, luego hablamos. Es el momento de que nos tomemos unos minutos y comamos con él. Me gustaría que el equipo de alabanza esté ministrando, y si sientes que Él te está llamando, me gustaría que, no sé, pasaras aquí adelante o levantaras tu mano y que el equipo pastoral pudiera orar por ti. Como siempre decimos, el orar por una persona no es algo mágico, simplemente es una ayuda. La decisión la tienes tú y el que hace el milagro es Él. Nosotros tan solo somos instrumentos en sus manos para ayudar, para bendecir, para acompañar. Pero sí es hora de que vengamos a comer a la casa. Es tiempo, hermano. Venimos cansados, venimos cargados, venimos fatigados porque hasta lo que sabemos hacer lo hacemos ya últimamente mal. Los pescadores estaban pescando y no habían pescado nada en toda la noche. Y fue cuando el Señor le dijo: echa la red y hazlo como yo te digo, a la derecha.